Vamos a conversar ahora con el doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, que ya se encuentra en este momento en la línea. ¿Cómo está, señor magistrado? Doctor Calle. Qué gusto de saludarla, aquí a la orden suya. Bueno, ayer hemos sido testigos, el día de hoy, desde ayer, veintitantas horas, sido testigos de lo que ha venido ocurriendo en el hemiciclo, en el Congreso de la República. Finalmente no se dio el voto de investidura o el voto de confianza al gabinete cateriano. Y yo le quería preguntar, la primera pregunta, ¿es legal lo que se hizo hoy en el Congreso? Y yo imagino que sí, porque está dentro del marco de la Constitución, queremos que usted que lo ratifique, pero ¿es legítimo tomando en cuenta de que el día de hoy ha salido el presidente o el expresidente del Consejo de Ministros, el señor Cateriano, a decir que habría sido en el marco de esta presentación que iba a ser en el Congreso días previos prácticamente chantajeado por el propio presidente del Congreso, el señor Merino de Lama, de que si no se ponía la cabeza o entregaba la cabeza de un ministro de Estado, en este caso el señor Benavides, ministro de Educación, no se le iba a dar el voto de confianza, que finalmente fue lo que sucedió. Por eso le preguntaba si por un lado es legal en el marco de la Constitución y si también es legítimo en esta coyuntura. Lo escuchamos. Bueno, mire, es muy lamentable lo que le estoy escuchando, ¿no? Y que lo haya dicho el expresidente del Consejo de Ministros, es que ya presentó su renuncia y ha sido aceptada, porque si no, continúa como presidente del Consejo de Ministros y tiene 72 horas para realizar su renuncia. Pero es demasiado lamentable lo que yo escucho en este momento, porque en medio de toda esta situación tan dramática y una crisis ministerial que puede llevarnos a una crisis política mayor, pero de la cual todo podemos salir dentro del marco de la Constitución y de los juegos políticos, me está hablando usted de expresiones como chantaje. Imagínese usted en el nivel en el que estamos hablando, en el máximo nivel del poder del Estado, del órgano del Estado, después del presidente, y en ese nivel que supongo además que el presidente del Consejo de Ministros le habrá dicho al presidente de la República, me están chantajeando, ¿no? Imagínense, esto sí es bastante más que lamentable. Ahora, son las palabras del Premier, es lo que él ha trascendido y usted, imagino, lo ha leído, ha dicho en los medios de comunicación. Fíjese usted. Claro, ahora tendrá que decirlo el presidente del Congreso, pero lo importante en esta situación es que también tiene que entenderse de que si es que eso tuviera alguna cercanía a la veracidad, no era necesario, porque si el Congreso desea censurar a algunos de los ministros, lo hacen, si tienen la votación necesaria. No entiendo para qué, en eso no es justificar a nadie, pero no hubiera sido necesaria esa situación. Lo que sí considero que, no sé si ha sido razón, pero un gabinete que se construya sería conveniente para todos los peruanos, para la estabilidad política y sobre todo para la imagen presidencial, que se presenten pues con ciudadanos que no estén por lo menos investigados, ¿no? Que no tengan problemas de investigación, de antecedentes y que naturalmente tengan un espíritu conciliador en este sentido, de trayectoria política además, ¿no? Yo le quería preguntar y le hice la pregunta y usé la palabra si era legítimo, porque sabemos que es legal sí, lo de la censura. No. Yo le quería preguntar también, no solamente por este supuesto chantaje, ¿no? Que es lo que ha dicho el señor Cateriano y lo ha repetido en algunas entrevistas en los medios de comunicación, ha salido en todos los diarios, porque lo ha explicado de esa manera, sino también por la cantidad, porque se dice que para que haya por favor corríjame usted el entendido, porque lo que queremos es acá entenderlo bien, el tema de la censura a un gabinete o a un presidente del Consejo de Ministros, se dice que se necesitaba mayoría simple, ¿no? 66 votos, 65 más 1, 130, la mitad 65 más 1, 66 mayoría simple. Pero la votación que se obtuvo ayer, según hemos hecho el conteo, serían 54 votos a favor, ¿no? Explíquenos un poquito más detallado, por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Es muy sencillo porque esa votación a la que usted hace referencia, de la mitad más 1 del número legal de miembros, que es real, es para que se tenga el voto de confianza. Entonces el presidente del Consejo de Ministros no ha alcanzado. Es por eso que se dice que si le ha negado el voto de confianza en razón de que el número que necesitaba el presidente del Consejo de Ministros para que su presentación y su gabinete goce de la confianza, de la aceptación del Congreso,
no ha sido alcanzado. Esa es la razón, que al no llegar al número que usted misma ha señalado como requisito, se le da por el gabinete por no confiado por el Congreso de la República y que tiene que dimitir, ¿no? Que es lo que supongo, y además ya lo ha hecho ante el presidente de la República, y todo el gabinete completo cae y tiene que recomponerse el gabinete, ¿no? Pero era la mitad más uno de los asistentes que estuvieron, porque se fueron yendo. Se fueron, ¿no? Estaban virtualmente. Sí, claro. ¿O era la mitad más uno de los 130? La mitad más uno de los 130 en cuanto a poder adquirir la confianza del Congreso, ¿no? Porque es distinto cuando hablamos de la censura de un gabinete, no en tanto los números, sino en el mecanismo y la forma, porque esta es la razón por las cuales después de nombrado un gabinete nuevo, es decir, a un presidente del Consejo de Ministros que construye su equipo ministerial con el presidente de la República, aunque por lo general es la ascendencia del presidente, tiene dentro de ello 30 días posteriores. Dentro de esos 30 días realiza su presentación al Congreso para exponer su plan de gobierno del Ejecutivo en el lapso, en este caso, que queda, ¿no? del periodo que queda de gobierno. Entonces, ¿qué significa? Que ahora, bueno, no lo alcanzó porque eran 66 votos y se alcanzó solamente 54 votos a favor y por eso fue censurado, ¿no? ¿Qué queda ahora? El presidente, el nuevo premier, está voceándose que sería la doctora Macetti, es una fuerte candidata, muy probable que sea ella. El siguiente premier que salga elegido presidente del Consejo de Ministros tiene que formar un nuevo gabinete. ¿Puede ratificar a algunos de los ministros que estaban antes o tiene que ser todos nuevos? ¿Cómo sería? Sí, puede ratificar, pueden intercambiar carteras, como sería también el hecho de lo que usted misma dice, ¿no? Porque la doctora Macetti puede no tener cartera, como puede mantener la cartera de salud y ser presidenta del Consejo de Ministros, si así lo decide el presidente de la República. Puede tener las dos funciones. Sí, como no tener ninguna cartera, ¿no? Por eso usted ha visto en los últimos tiempos ministros de Economía que a la vez eran presidentes del Consejo de Ministros, por lo general. No se ha visto hasta ahora un ministro de Salud o ministra en este caso que sea a la vez presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Solari también ha tenido la ocupación ella. Pero naturalmente también esto tiene un lapso de mucho tiempo, no recuerdo el espacio que se haya presentado una ausencia de confianza al primer gabinete que se presenta después de que ha sido reemplazado otro, ¿no? O sea, generalmente se ha dado con la censura ya en el transcurso, pero eso no quiere decir que no sea posible, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Ni que sea negativo para la democracia. Por Dios, entendamos de una vez que estos juegos son necesarios. Y yo he escuchado mucho y leo, y me preocupa, que se pretenda utilizar el coronavirus o se pretende utilizar mañana, que Dios no quiera, o en otras épocas, terremotos o coyunturas, para decirse que tenga que taparse, por ejemplo, Carla, irregularidades, se paralicen por procesos de investigación contra la corrupción, o en su defecto se tenga que admitir, el Congreso tuviera que admitir personajes que chocan contra toda la representación, o en su defecto que tienen además poca investidura moral, ¿no? O sea, para eso está la representación nacional. El tema del coronavirus, el tema del coronavirus, por sus palabras entiendo, no tiene que frenar el juego democrático del país. No debería en absoluto, porque ni interrumpirlo, porque para eso están las normas. Lo interrumpen las cosas que Dios quiera hayan quedado en el pasado, los golpes de Estado o situaciones de esa naturaleza, y tampoco que esto le haga daño, porque el daño a la imagen de la República debemos tener bien claro, mucho más daño que un juego constitucional democrático institucionalizada en la carta política le hace la corrupción y mayor aún la impunidad. Okay. Eso es lo que nos desprestigia más, ¿no? Eso es lo que, imagínese usted, en pleno coronavirus, en plena pandemia, el mundo mira y se entera, y los mismos peruanos nos enteramos, que se roben la policía, se roben salud, se roba con las mascarillas, etcétera, y lo más grave, no pasa nada. Eso
eso sí lastima profundamente la institucionalidad democrática y la confianza en sus instituciones. Ahora, Lo otro, Carla, sí, está en la Constitución, ¿no? Está, vacar al presidente está, disolver el Congreso dentro de los plazos, claro, todo y está. por las razones también está. Todo está, pero también hay cosas para que se ejecute, para que se utilice. Pero para usted como constitucionalista es importante que se ejecute en el momento oportuno y por las debidas razones. ¿Era este el momento oportuno y eran las debidas razones? Bueno, yo no. ¿Para usted? Yo lo que le puedo decir para mí que siempre me ha extrañado, y le digo con profunda sinceridad, el impacto que a lo mejor a usted también le creó en la presentación del presidente de la República ante el Congreso cuando tuvo la investidura presidencial, cuando dijo que la corrupción hasta aquí nomás llegaba. Y de ahí empezó un mensaje de que nadie lo doblegara contra la corrupción. Pero yo me pregunto, hasta los adolescentes se preguntarán cuando ven la prensa, que puede ser cierta o no, pero lo difunden, y conversaciones donde hay familiares del presidente, ministros del presidente, gente que está, el propio presidente del Consejo de Ministros. Además, fíjese Carla, yo quiero que tomen en cuenta algo muy importante. ¿A qué se refiere, por favor, con el propio presidente del Consejo de Ministros? Tengo entendido que había anunciada una investigación contra el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y el anterior también, el que se ha ido. Entonces, fíjese usted, los ministros de Estado, presidentes del Consejo de Ministros o ministros de Estado, de acuerdo a la Constitución, son responsables solidarios del delito o infracción que comete el presidente de la República y no se exoneran de ello, salvo que presenten su disconformidad en acta y renuncien al cargo. ¿Qué significa responsables solidarios? ¿Qué significa ser responsable solidario? Fíjese, ¿cómo no? La responsabilidad solidaria, y en el caso del Código Penal se establece las complicidades incluso, que tendrían la misma responsabilidad y posiblemente una sanción casi similar, o por lo menos una sanción muy, muy seria por esto, porque para eso se asume un cargo político, como para eso se asume un cargo de la alta magistratura en el país. Lo que sucede es que con esta situación, fíjese usted, estamos viendo, y es preocupante, que no sé si será el coronavirus o el poder oculto que maneja esta situación, que todos los casos están cayendo en impunidad. No hay nadie que sea consecuencia de una investigación de corrupción que en este momento esté detenido, o en este caso esté además con el proceso ya avanzado como debería ser. ¿Nos puede recordar algunos casos, por favor? ¿Nos puede recordar los casos? Bueno, tiene usted todo, usted tiene la lista de Lavajato. Me preocupan todos los casos, no solo de Lavajato, sino incluso hay casos de narcotráfico. Y podríamos hacernos unas preguntas, por ejemplo, yo no creo que esto sea, el ministro del Interior, don Mauro, que era un buen ministro, ¿se acuerda usted en pantalla? Yo lo he visto en pantalla de Exitosa, la cantidad de casos de narcotráficos que encontró vinculados a ex senadores, a familiares de estos diplomáticos. ¿Y dónde están esos casos? No se sabe nada, se supone que tienen grandes amistades, y así tenemos. Por eso, Carla, yo creo que cuando usted me dice, le puedo recordar, es muy fácil, retrocedamos, no sé, 3 años, titulares, 2.000 llamadas telefónicas interferidas, presidentes comprometidos, fiscal de la nación viaja a Brasil, fiscales viajan a Curitiba, todo el mundo viaja a todo lado, pero definitivamente la larga lista de colaboradores eficaces. ¿O no recuerda usted, por ejemplo, el caso de los Graña Miro Quesada, el caso de los otros colaboradores eficaces? ¿Cuál es el resultado? Sí, no. Eso es lo preocupante, que no me vengan que el coronavirus, oiga, en el penal hay una cantidad de gentes, lo que interesa es el resultado. Y defiendo yo, nadie podrá decir que Fernando Calle no defiende el principio de inocencia, comprendo el garantismo que existe con la teoría de Ferrajoli, pero nos interesa el Estado peruano. No podemos caer en una situación donde la impunidad destroce toda la República en el aspecto moral. Necesitamos una emancipación moral. Hoy. Usted habla de... No, yo creo que usted también. Usted también debe darse cuenta que la impunidad nos tiene a nosotros el tema de los cuellos blancos amarrados. Del puerto, una serie de cosas, como usted decía, el tema de Nostro. Oiga, en las regiones es extensísimo el caso, ¿no? Los consejeros del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, hay una gran cantidad que espero el Congreso, que tiene el control político para llevar adelante estas situaciones, seguramente nos dé una luz, y seguramente también habrá incomodado, pues, ¿no?
porque usted tiene a varios ministros que espero lo analice bien el presidente, ya que él le incomoda tremendamente la lucha contra la corrupción, que se fije bien quienes lo acompañan, ¿no? Porque la gente se da cuenta y el país se da cuenta, ¿no? Para aterrizar nuevamente y terminar ya la entrevista y la conversación, que es un encanto realmente poder conversar con usted en el sentido de que nos da luces al respecto, ¿no? Porque necesitamos tenerlas en ese momento para un poco poder conversar, porque es el tema del día y será el tema de mañana, porque los peruanos interesados en la política del país... Se desorienta mucho, Carla, se desorienta mucho, ¿no? Se escandaliza, dice la democracia se quiebra, la democracia se cae, no se respeta la estabilidad de los poderes. Eso no es así, pues tengamos serenidad. Ahora, no es así. Ahora, los países funcionan, ¿no? Estábamos hablando hace un momento con el señor Fernando Olivera, que estaba dando también sus comentarios, y él decía de que finalmente prácticamente que no cree ni en el Ejecutivo ni en el Congreso, o sea, de que la democracia se quiebra, lo que usted acaba de decir, ¿no? Que nos empapa a todos, o sea, realmente acá estamos comprometidos todos y esto afecta a todos. ¿Cuál es el resultado de lo que hemos visto el día de hoy? Usted es más alentador y menos pesimista en el sentido que dice que esto pasa y sucede y es parte del juego democrático. Pero ¿cómo se puede, ¿no?, de aquí en adelante, en medio de esta crisis económica profunda que vivimos y en esta depresión tan grande y en medio de esta crisis sanitaria, cómo se puede hacer de que esta crisis política sea menos dañina para que salgamos finalmente todos más fortalecidos y no quedarnos paralizados? Porque ahora vamos a tener que empezar a poner la atención los políticos en todo lo que está pasando a nivel político y desatender posiblemente la parte de salud y la parte económica. No debería, Carla, no debería, porque el cargo de ministro es un cargo eminentemente político. Todo el aparato de los ministerios están funcionando y ahí hay grandes responsabilidades. Eso tampoco es motivo de pretexto para que nos enteremos hoy que hay más de 40.000 muertos, que hay 400.000 infectados y que no tenemos ya sitio ni en el cementerio, ni en los hospitales, por último, ni en las prisiones. Entonces, esas son responsabilidades. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir desde la Constitución para tener un nuevo gabinete, ¿no?, de confianza para poder sacar adelante el país en esta crisis tan grave que vivimos? Carlos, la Constitución es un instrumento, es el órgano, digamos, el documento que hace un entendimiento entre todos los peruanos. Se dio con las constituciones anteriores, la Asamblea Constituyente del 79, este es producto del Congreso Constituyente del 93. Podemos tener muchas discrepancias con su origen, pero ahí está, y está vigente. Entonces, lo que yo le puedo decir es que creemos nuestro futuro. Las instituciones están creadas por seres humanos. Y los seres humanos somos las que las engrandecemos o las tiramos abajo. Y en el caso del sistema, que es el sistema constitucional que tenemos, el sistema político que creíamos todos, y hay tiempo que el Congreso haga las reformas constitucionales necesarias, es producto del ser humano. El derecho es producto del ser humano, o sea que este es un tema fundamentalmente también de personas dentro del sistema que tenemos. Entonces, yo lo que creo cuando usted me dice, y yo sí creo que tenemos futuro, y es responsabilidad de los que nos conducen, es que presentemos en las instituciones la mejor calidad que podamos tener de seres humanos. No creo que haya un peruano que se niegue a una convocatoria ante una situación que en verdad es dramática para el país. Es una situación muy delicada, pero que necesita pues tener esta concurrencia. Y fíjese usted, el nuevo gabinete incluso podría tener un espíritu de acercamiento, faltan meses, podría, bueno, pues el consenso pueden hacer hasta con los grupos políticos que están en el Congreso, ¿no?, que podrían tener la participación por invitación del presidente, previas conversaciones. Ahora, cuando usted me habla, porque no quiero dejar de lado algo muy importante, y usted ha dicho reiteradas veces, ha tocado un tema vital en el poder. La estructura del poder tiene dos patas: la legalidad, que está en la norma y la Constitución, y la legitimidad. Así es. Una de estas patas no debe delimitarse. Por eso es que el Congreso no puede perder tanta legitimidad como ha sucedido por más cargamontón de la prensa. Por eso una de las reformas sustanciales que a través vuestra, mi querida Carla, le digo, y de exitosa a los señores congresistas con esta experiencia, que sería fundamental que se apruebe una reforma constitucional, porque hay 2 legislaturas, todavía una legislatura más, en el sentido de que se reduzca el periodo del mandato del Congreso a
2 años o 2 años y medio y se renueve totalmente y con la reelección de por vida si quieren y se sume el voto voluntario, porque la legitimidad, usted ha dicho una gran verdad, el Congreso, esta actitud está rodeada de legalidad, todos sus actos amparados en la Constitución. La legitimidad se sobreentiende porque hace poco tiempo que hemos votado y es producto del elector. Aquí tenemos que asumir con autocrítica nuestra capacidad electoral. No nos gustan, pues caramba, han ganado. Hay que saber perder y ganar en el juego democrático. Por eso hay que darle a las instituciones pocos periodos y renovaciones. Esto no es el caso de la justicia, que requiere tiempos larguísimos, porque es otro tema en cuanto a los jueces, su estabilidad. La política requiere un permanente contacto con el elector, con el pueblo, que es el que ratifica su confianza y es el que definitivamente de donde nace la fuente del poder. Pero tampoco se trata de que una protesta grande cambie la realidad del país, porque ahí sí podríamos entrar a la necesidad que he venido yo sosteniendo, su peligro de que terminemos en una asamblea constituyente violenta, y eso no sería lo mejor para el país, no sería lo mejor. En todo caso, dentro del mecanismo. Nos quedamos con su idea de la reforma constitucional. No, nos quedamos con su idea para despedirlo. Lamentablemente tenemos que despedir, no tenemos ya más tiempo. Yo entiendo. Pero nos quedamos con la idea de la reforma constitucional, reducir a 2 años y medio el tiempo en el Congreso de la República podría ser un... Yo le diría, permítame un minuto, que es el capítulo de la estructura del poder la que está mal. Pero para no irme de lo importante de esta noche, de la preocupación nacional, es que creo que todos los peruanos debemos mirar esto con la tranquilidad del juego político que está garantizado en que se cumpla la Constitución del Estado y quienes están gobernando entiendan esta responsabilidad, y si el Congreso aprueba además como debe ser el manejo de que la inmunidad no sea total y que el antejuicio tampoco sea un privilegio para los delitos, porque todavía se mantienen, indudablemente que va a haber, creo, más respeto a no estar jugando con los altos cargos sin pensar o pensando que no les va a suceder nada. Aquí tiene que haber un juego de gran cambio en el país, pero respetando la institucionalidad, nos guste o no los que están gobernando, porque al fin y al cabo han sido los que el pueblo les ha otorgado el poder. Yo muchísimas le agradezco gracias. Tranquilidad. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos con esa idea. Lamentablemente tenemos que despedirnos. Fue el doctor ex magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, que nos ha dado algunas luces sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país y algunas ideas adicionales.